Hola, muy buen día. Mi nombre es Juan Sebastián Chávez Campos y el día de hoy vengo a realizar la siguiente presentación sobre ecuaciones de medida de dispersión. Espero que todos puedan comprender la siguiente presentación. Para poder comprender un poco mejor esto, pues, ¿qué son las medidas de dispersión? Todas las medidas de dispersión, pues, tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezcan información sobre el grado de variabilidad de una variable. Para entrar un poco más en contexto, pues identifica por medio de la media o el promedio qué tan dispersos están los datos que están cerca de él. Para ella, pues vamos a identificar diferentes maneras de poder identificar una medida de dispersión. Tenemos varias medidas de dispersión, entre ellas está el rango, la media, la varianza, está también el coeficiente de variación, entre otras que vamos a ir mirando poco a poco, pues a medida que vayamos entrando a esta explicación. ¿Qué es el rango? El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra estadística, en el cual está presentado pues de la siguiente forma. Rango es igual a máximo menos mínimo. Vamos a ver un pequeño ejemplo para interpretar un poco mejor eso. Para interpretar el rango debemos utilizar pues una cantidad de dispersión en los datos, un valor de rango grande que indica la mayor dispersión de los datos y un rango pues pequeño que indique que hay menos dispersión en los datos. Puesto que el rango se calcula usando solo dos valores de los datos, es más útil con conjuntos de datos pequeños. Entonces tenemos el siguiente ejemplo acá. Supongamos que tenemos una empresa que produce microchips para luego venderlos a las principales marcas de computadoras. Esta empresa encarga a un economista que realice un estudio sobre la evolución de las ventas los últimos 4 años, para posteriormente ofrecer consejos que mejoren los resultados empresariales. Entre otras muchas métricas, se le pide que calcule el rango de la producción de microchips y pues a continuación vamos a analizar la siguiente tabla de datos. Tenemos una tabla de datos que indican pues las ventas desde el mes 1 hasta el mes 48. Para ello, pues identificamos el rango máximo y el rango mínimo primero de la tabla. Y una vez identifiquemos esto, podemos graficarlo por medio de una gráfica de puntos. Y pues como podemos analizar ya en la gráfica, posicionamos el rango máximo del rango mínimo y pues lo vamos a identificar. Entonces queda así, el mes que más microchips produjo la empresa del máximo fue en el mes 32 con 49.079 microchips producidos. Por su parte, el momento que menos microchips produjo tuvo lugar en el mes 16 con 10.124 microchips producidos. Por tanto, el rango estadístico que le diferencia entre el rango mayor y el rango menor se sitúa en 38.955. Pero, ¿cómo se interpreta? ¿Cuál es la manera correcta de interpretar esto? Pues simple, eso quiere decir que durante los últimos 4 años la variación máxima que ha habido ha sido de 38.955 microchips producidos gráficamente, pues como lo podemos ver. ¿Listo? Entonces, son 38.955 microchips que se producieron en los últimos 4 años. Con esta variación, pues la identificamos gracias a esta variable de dispersión que es el rango. Continuando, pues vamos a identificar ahora la media. ¿Qué nos dice sobre la media? La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. En pocas palabras, la media es un promedio de datos, que es la suma de todas las observaciones divididas entre el número de observaciones. Bueno, ya sabemos cómo identificar una media, ahora podemos realizar una desviación de media, que sería el equivalente al promedio de las diferentes desviaciones de cada dato pues respecto a la media, como podemos ver en la siguiente gráfica. Esta es la media
Y la desviación de la media es identificar los intervalos entre estos a la media, o sea, qué tan dispersos están los datos al dato principal del promedio. Para comprender un poco mejor pues, este ejercicio, realizamos la, siguiente, la siguiente actividad. La cantidad de libras de pescado vendidas cada día durante 9 días por dos comerciantes de ese producto fueron registradas de la siguiente manera. Acá vamos a identificar pues, una tabla de datos, una tabla de información. Nos están pidiendo la información del vendedor A y del vendedor B. ¿Qué sucede en este caso? Tenemos una duda con respecto, pues, cuál fue el vendedor que efectivamente tuvo, pues, una representación mucho más equivalente o más representativa en ventas. Si nosotros vamos a mirar el promedio de ambos vendedores, identificamos que la suma de todas las ventas del vendedor A y del vendedor B, pues da como promedio 47. Al identificar eso, ambos tienen un promedio igual. Entonces, pues nosotros tenemos que identificar por medio de esa información la dispersión que tengamos por medio pues, de la desviación media. Por ello, encontramos la siguiente tabla del vendedor A y del vendedor B. Una vez encontremos la dispersión, encontramos que el vendedor A, su dispersión media es de 0.889 y del vendedor B es de 3.556. ¿Cómo podemos hallar una interpretación? Pues de la manera más sencilla, al analizar ambos datos, identificamos que los datos del vendedor A se desvían en menos de una libra respecto a la media de 47. O sea que su desviación o su dispersión es de una libra. En cambio, la cifra del vendedor B pues se desvía a más de 3 libras y media. Se puede concluir que la media aritmética del vendedor A pues es mucho más representativa. ¿Por qué? Porque se acerca pues del punto medio, del promedio, que en este caso es pues, 47, a excepción del vendedor B, pues que su dispersión es mucho más, digamos que abierta, en este caso pues de 3 libras y media. Entonces, continuando con la explicación, ingresamos ya a otro tema que es la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de las observaciones. En pocas palabras, la varianza mide pues qué tan dispersos están los datos alrededor también de su media, y la varianza es igual a desviación estándar elevada al cuadrado, que es esta ecuación que vemos acá. Y para poder comprender o interpretar un poco más esto, nos dicen que pues si no se elevara al cuadrado, la suma de estos residuos sería igual a cero, ya que pues es una propiedad de los residuos, así que pues para evitarlo, tal como ocurre con la desviación típica, pues se eleva al cuadrado y ya después vamos a encontrar cuál es el uso como tal de la varianza, porque se utiliza principalmente al momento de interpretar una desviación estándar. El resultado es la unidad de medida en la que se miden los datos, pero se elevan al cuadrado. ¿Cómo se analiza? El análisis de la varianza es utilizado para verificar si hay diferencias estadísticamente pues, significativas entre las medias cuando tenemos más de dos muestras o pues, grupos o población en el mismo planteamiento. Lo más importante es, obviamente, a la toma de una decisión. Continuando así, vemos el siguiente ejemplo que tenemos 5 personas en la cual pues cada uno tiene un salario diferente. Juan gana 1.500 euros, Pepe gana 1.200 euros, José 1.700, Miguel 1.300 y Mateo 1.800. La media del salario, pues primero vamos a encontrar el promedio, porque es importante para poder realizar pues esta ecuación, tenemos que identificar el promedio. Y el promedio de estos salarios se identifica que da como promedio 1.500 euros.
Una vez empecemos a hallar pues la variable, vamos a identificar que su variable es de 52.000 euros cuadrados. Acá es donde se pregunta, pues, sí o sí tienen que elevarse al cuadrado para más adelante encontrar una interpretación mucho más eficaz. El resultado es de 52.000 euros al cuadrado. Es importante recordar que siempre que calculamos la varianza, tenemos las unidades de medida al cuadrado para pasarlo a euros. En este caso, tendríamos que realizar sí o sí la desviación típica o desviación estándar. El resultado aproximado sería de 228 euros, el cual esto quiere decir que en media la diferencia entre los salarios entre cada uno de las personas es de tan solo 228 euros. Pues así como para agregar, mientras mayor sea la varianza, mayor será la dispersión de datos, puesto que la varianza es una cantidad elevada al cuadrado y sus unidades también están elevadas al cuadrado, lo que puede dificultar el uso de la varianza en la práctica. Generalmente la desviación estándar es mucho más fácil de interpretar porque utiliza las medias unidades, las mismas unidades que los datos. Ahora vamos a ver entonces la siguiente, desviación estándar o típica. La desviación estándar nos da como idea el rango en el cual pues las posibilidades de rendimiento a favor de una inversión o inversiones con marcadores de desviaciones mayores tienden a contener rendimientos más dispersos, mientras que inversiones con desviaciones menores conllevan a perfiles de rendimiento más seguros. ¿Cómo comprender un poco más esto? En pocas palabras, la desviación estándar habla pues que si la desviación es baja, indica que la mayor parte de sus datos da una muestra que tienden a estar agrupados cerca de su media, o también denominada el valor esperado, mientras que su desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre un rango de valores más amplios. Para comprender más aún, vamos a ver el siguiente ejemplo. Si una persona o gerente de una empresa de alimentos desea saber qué tanto varían los pesos de los empaques, o sea, el gramaje, de sus productos, selecciona al azar 5 unidades de ellos para pesarlos. Y se obtuvieron los siguientes pesos en gramos: 490, 500, 510, 515 y 520 gramos respectivamente. Dados estos datos, lo primero que se calcula es la media de los datos, o sea, el promedio. Sumamos y dividimos por el número y da 507 el promedio. Después es importante hallar la varianza para poder calcular, y la varianza arroja como resultado 145. Una vez tengamos la varianza, le sacamos la raíz y tenemos pues el resultado de la desviación estándar, que sería 12,04. Pero interpretando esto, se utiliza la desviación estándar para determinar qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Un valor de desviación estándar más alto indica una mayor dispersión de los datos, y una buena regla empírica para una distribución normal es que aproximadamente el 68% de los valores se ubican dentro de una desviación estándar de la media, y el otro 95% de los valores se ubican dentro de dos desviaciones estándar, y el 99,7% de los valores se ubican dentro de las tres desviaciones estándar. Como resultado, o en pocas palabras, podemos analizar que con estos datos se llega a la conclusión de que el peso promedio de los empaques es de 507 gramos, con una tendencia a variar por debajo o por encima de dicho peso en 12 gramos. Esta información le permite a quienes toman decisiones en la empresa, pues determinar cuánto es el promedio de pérdidas causado por el exceso de peso en los empaques, y le da las bases para tomar pues las correcciones necesarias, como en este caso, pues para elaborar un adecuado proceso de empacado.
Ya para finalizar, tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, o denotado como COV, es una medida de dispersión que describe la variación en los datos en la relación con la media. El coeficiente de variación se ajusta de manera que los valores estén en una escala sin unidades. Gracias a este ajuste, usted puede utilizar el coeficiente de variación en lugar de la desviación estándar para comparar la variación de los datos que tienen como unidades diferentes o medias diferentes. El coeficiente de variación como tal pues interpreta que mientras mayor sea el coeficiente de variación, pues mayor va a ser la dispersión de estos datos. Ya para comprender mejor esto, vamos a ver el siguiente ejercicio. Pensemos en una población de elefantes y otra de ratones. La población de elefantes tiene un peso promedio de 5.000 kilogramos y una desviación típica de kilogramos. Ya habíamos hablado cómo sacar la desviación típica, ya acá solamente tenemos el resultado. Y también hablamos de la población de ratones que tiene un peso medio de 15 gramos y una desviación típica de 5 gramos. Si comparamos la dispersión de ambas poblaciones mediante la desviación típica, podríamos pensar que hay mayor dispersión para la población de elefantes que para la de los ratones, a simple vista. Pero gracias al coeficiente de variación podemos encontrar un resultado que nos va a dar todo lo contrario a lo que podemos hallar en este análisis por medio de la desviación típica. Una vez hallemos esto, los elefantes, encontramos que su coeficiente variable, coeficiente de variación, en el caso de los elefantes solamente es del 0.08 y de los ratones es el 0.33. ¿Qué análisis podemos concretar en este caso con este ejercicio? Si multiplicamos ambos datos por 100, que es para hallar el coeficiente variable o variación porcentual, tenemos que su variación para los elefantes es mínima, es de un 8%, mientras que en los ratones es mayor, es de un 33%. ¿Cuál es su consecuencia? Pues que entre la diferencia entre las poblaciones y su peso medio, vamos a observar que la población con mayor dispersión no es la que tiene una mayor desviación típica, como en este caso. En el caso de la mayor desviación típica eran los elefantes y en el caso de el coeficiente de variación, pues son los ratones. Y pues así damos como concluidos este pequeño ejercicio sobre medida de dispersión. Espero que haya sido de su agrado y pues mucho más fácil al momento de analizar la interpretación, que es lo que tenemos que realizar, y asimismo hallar una adecuada elaboración de análisis al momento de la toma de resultados de un ejercicio a analizar estadísticamente. Recuerden, mi nombre es Juan Sebastián Chávez Campos y para mí fue un placer haberles explicado. Feliz día.